Bendiciones, mis amados. Y lo prometido es deuda. Story time o historia. O tiempo de historia. O historia en tiempo. No sé, en fin. Story time, mis amados, de cómo fue que yo comencé a recibir de parte de Dios el llamado. Sí, porque resulta que hay personas que realmente vienen a los caminos del Señor a través de un predicador, o quizás en una campaña, o quizás usted fue a una iglesia, o quizás alguien fue a su casa, le habló de parte del Señor, pero lo mío fue algo que fue directo, fue to face en ese sentido. Déjenme acomodarme, miren. Cuando yo tuve mi hijo, antes de yo tener a mi niño, como toda familia, yo vengo de una familia donde la mayoría de mis tías eran idólatras, que creían en santos y por demás. Ustedes saben que eso siempre acontece, y más aquí en este país, porque es un país que tiene costumbres, tiene tradiciones, tiene creencias. Por parte de mi mamá, yo tenía una tía, ya ella partió, gracias al Señor partió siendo cristiana. El Señor tuvo misericordia de ella, ella pudo reconocer a Dios y el Señor la preparó y se fue ya para la gloria de Dios en los caminos del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que como todas las personas creen que cuando entran a este mundo se le dice, no, que si tú vas a un sitio y es un sitio donde está el gran poder de Dios, ahí tú puedes ir porque es una magia blanca, que no se hace daño ni nada por el estilo. Pero eso es mentira, realmente es un engaño, porque ustedes saben que el diablo es el padre de la mentira. Él se disfraza y él quiere imitar todo lo de Dios. Pero en ese tiempo yo no lo sabía. Como vuelvo y les repito, son cosas que el Señor ha venido trayendo a mi mente desde ese tiempo hasta ahora, que he podido ir entendiendo a través de los años, a través de la experiencia ya y a través de muchas pruebas y situaciones que me han pasado. Y el Señor me lo trae a la memoria y me vuelve o me lleva de nuevo a tiempos atrás cuando Él estaba tratando conmigo. Pues entonces, mis amados, miren, sucede y acontece que yo me daba en ese mundo de siempre ir a sitios, a consultarme, leerme taza, por demás. Ya yo estaba en una forma que yo tenía un pequeño altar mío personal. Es decir, tenía varias imágenes de diferentes demonios que no valen la pena mencionarlo ahora. En fin, que yo también comencé con esa misma enseñanza de, ustedes saben, de que de virar la taza para leer, para ver números, hacer baños, despojos y por demás, que eran dique para la buena vibra, para la limpieza y por demás. Según yo, no le hacía daño a nadie, pero realmente no sabía en lo que me estaba metiendo o en lo que pretendía el maligno quererme introducir. Entonces sucede y acontece que cuando yo me junté con el papá de mis hijos, yo siempre visitaba, iba a fiestas y por demás. Cuando ellos nos conocimos, él sabía que a mí me gustaba eso. Entonces, como él sabía que a mí me gustaba lo que era esa chelcha y por demás, en ese sentido, ustedes saben que el hombre enamorado hace todo, ¿no? ¿Verdad que sí? Y a donde la mujer va, el hombre va. Que yo a veces iba a fiesta y me lo llevaban y por demás, pero él nunca le gustó nada de eso. Incluso él siempre lo que me vivía diciendo era, Dios mío, ¿cómo tú crees eso? Pero Dios puede más que esas cosas. Es decir, que independientemente de, por un lado, yo he entendido que él fue como la vasija que Dios utilizó para, en un sentido, como ir instruyendo o ir poniendo como esa partecita de siempre tener como esa mirada puesta en Dios, aunque yo creía en Dios, como voy y les repito, pero yo tenía una creencia engañosa. ¿En qué sentido? Porque como yo donde quiera que iba, veía el gran poder de Dios, yo decía, no, aquí no se practica lo malo, que el día antes, y ya ustedes saben. Para no hacerle largo el cuento, cuando yo me junté con él, que nosotros nos mudamos en una calle, la primera callecita que yo me mudé, no, la segunda. La segunda, sí, la segunda calle nosotros nos mudamos, que era en Los Pinos, que yo vivía en la calle F. Primero vivía en la calle F. Nosotros nos mudamos
Y en esa calle me recuerdo que había una señora que también embromaba con lo mismo. Entonces también comencé a tratar con esa persona y por demás. Pero aparte de eso, que ella vivía en esa calle, había más personas cristianas. Yo escuchaba, quedaba detrás de una iglesia, siempre escuchaba como esas alabanzas y por demás. Y siempre escuchaba, como se dice siempre, de esas personas que realmente le sirven a Dios de corazón y que siempre mantienen como en sus labios y siempre mantienen en su boca la palabra Cristo. Es decir, que son cristocéntricas. Es decir, que en todo es gloria a Dios, Cristo y por demás. Ya ustedes saben. Entonces, yo luego de eso que aconteció, nos mudamos, tuve que mudarme a la calle D. Oigan qué cosa, cuando yo me mudé en la calle D, la única que era en conversa en esa calle, éramos como 3 casas que había. Una señora que me quedaba al frente, pero después todos eran cristianos. Incluso fue tan así que yo vivía en una casa que detrás de mí vivía una familia completamente cristiana. Mis hijos conversaban con los niños de la señora por la ventana y yo incluso comencé a tratar con esas personas y establecimos una amistad. A través de esa persona comenzábamos a hablar. Y ella siempre me decía que como yo sabía tanto de la palabra o tenía tanto entendimiento y discernimiento. Pero como todos, nacemos en la iglesia católica. Yo hice primera comunión, yo me bauticé, yo hice la confirmación, reconciliación y el catecismo, lo que todo católico debe de hacer. Y yo iba normal a mi iglesia los domingos en la mañana, mi hermano y yo. Yo como siempre nos íbamos en ayuno y cuando regresábamos éramos que nosotros no desayunábamos. Eh, fui, ¿Cómo le explico? Tuve una maestra de catecismo que después entendí que realmente fue una vasija puesta por el Señor y por eso el Señor siempre me ministró y me hizo entender que realmente Él no habita en una religión. Él no es ni religión, ni es un ejemplo, una secta, ni realmente la salvación proviene del hombre, sino proviene de Dios. Y esa chica que me dio catecismo siempre me decía o nos decía a lo que ella estaba instruyendo en el camino del Señor, que al único que debíamos de confesarle nuestro pecado era al Señor, solamente a Él, porque Él era el único intermediario que había entre Dios y nosotros, era Jesús. Pues yo, muchacho, al fin me quedé con eso. Cuando llegó el tiempo de yo eh, hacer la primera comunión, había una parte que había que confesarse con el Padre. Pero imagínense, una muchacha de 10 años, ¿qué pecado va a tener? Imagínense. Pero eso se me quedó arraigado en mi mente y en mi corazón, lo que ella dijo. Que cuando llegó mi momento de yo, de que supuestamente confesarme, y con el Padre había que caminar un camino para poder llegar donde Él estaba. Ustedes saben dónde está el cosa donde no se confiesa. Que eso se quedó como tan guardado aquí en mi corazón y en mi mente que cuando me tocó mi turno de yo irme a confesar con el Padre, yo no fui donde Él estaba. Yo hice creer que yo fui de que a confesarme, pero no fui y luego duró un rato y me regresé. Y cuando regresé, me dijeron, ¿te confesaste? Digo yo, sí, ya yo me confesé con el Padre. Yo repetí lo mismo que decían los demás, porque lo que se le ponía, dependiendo del pecado, se le ponía a los demás era reza 10 Ave María, 15 Padre Nuestro y 12 Creo. Eso era dependiendo cómo fueran sus pecados. Pero yo misma analizaba y analicé y dije, wow, pero en ese tiempo que uno va, es decir, que eres que otorga el perdón y con tanto Padre Nuestro y tanta Ave María, ya yo soy salva, ya fui perdonada, entonces yo puedo volverlo a hacer y luego volverme a confesar. Eso era, muchacho al fin, pero era lo que yo pensaba. Y es algo que realmente cuando usted es libre se da cuenta de que eso es un engaño, porque el único que puede realmente darnos la salvación a nosotros es Cristo y no el hombre. Por eso se dice que la salvación viene de parte de Dios, no del hombre. Y por eso debemos de poner nuestra mirada en Dios y no en los hombres. Bueno, luego le voy a subir la segunda parte del story time de cómo el Señor tocó mi vida. Así que no se lo pierdan.